Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, el, el final de los tiempos. Estamos hablando la última vez de en el siglo XXI antes de Cristo, como Marduk recurre a diferentes estrategias para darle sustento, diríamos hoy, a esa nueva etapa de poder en que los Anunnakis al fin aceptan que él sea el comandante en jefe aquí en la Tierra, y sustituyendo así a Enlil, que sale ya después de la destrucción del aniquilamiento de gran población de Mesopotamia a causa del ataque nuclear. Ya Enlil y Ninurta habían venido aquí a América, en concreto en los Andes, en la ciudad de Tiwanaku, la antigua ciudad de Tiwanaku, de las cuales quedan las ruinas ahí en Bolivia. Él había hecho sus dominios ahí con su hijo Ninurta. Los indígenas del continente americano ya estaban aquí, porque eran los descendientes de Caín. Caín fue traído desde allá después de una manipulación genética que se le hizo al matar a su hermano Abael, como dicen los textos originales sumerios, más antiguos que los textos del Antiguo Testamento. Y se le hizo una modificación genética que en la Biblia se señala, pero muy superficialmente, cuando habla de una marca que Dios le hizo a Caín para que quien lo encontrara no lo matara. Esa marca, eso se explica mejor en los textos originales, que son los textos babilónicos y sumerios. Fue una manipulación genética que le hizo Ningisida, hijo de Enki, que también participó en la creación genética del terrestre y que era muy amigo de Marduk, aunque eran de clanes distintos. Y le hizo esa manipulación genética, y a Caín lo trajo aquí a América con algunos de sus seguidores, muchos de sus seguidores. Incluso se dice que la esposa de Caín era una media hermana, ¿no? Siguiendo la costumbre de los Anunnaki, que se casaban con sus medias hermanas, porque Adán o Adapa y su esposa Titi, que en la Biblia se le dice Eva, tuvieron varios descendientes después de la muerte de Abael o Abel, como se dice en la Biblia. Entonces eso a Caín lo crió, o fue su tutor, lo formó desde pequeño Ninurta, del clan de Enlil, hijo de Enlil. Por eso es que a Caín se le trae aquí a los territorios que eran de Ninurta y Enlil. Y esa manipulación genética que se le hizo a Caín y a todos sus descendientes era que no les saliera pelo más ni barba en el cuerpo, o sea, gente lampiño, como decimos. Esos son los indígenas del continente aquí, América. Entonces se le trae aquí, y cuando Enlil y Ninurta deciden abandonar Mesopotamia y dejarle todo ya a Marduk, ya ellos tienen la ciudad de Tiwanaku muy floreciente, con una gran civilización. De ahí surgieron cantidad de razas negras, blancas, indígenas de diferentes tipos. Y también se extraía el oro de ahí. Y había un espacio puerto, no tan moderno como el que había en Mesopotamia, pero como el mismo Ninurta dijo, había un espacio puerto que iba de acuerdo con las necesidades básicas que ellos tenían, que era recolectar el oro ahora en los Andes, porque las minas de África quedaron bajo lodo después del diluvio. Entonces el oro lo encontraban en pepitas en los ríos que descendían de los Andes, y era un oro más puro. Y de ahí, desde Tiwanaku, era que se llevaba el oro a Nibiru. Ese era el nuevo espacio puerto. Entonces ya no, porque el antiguo ya lo habían destruido ahí en el Sinaí.
Entonces ya no tenía sentido, el centro del poder era ese era el sitio estratégico del poder del Enlil en Mesopotamia, el espacio puerto, ¿no? Donde se controlaba la ida y la venida de las naves espaciales de Nibiru aquí, de aquí a Nibiru. Entonces todo eso se mudó aquí a América del Sur, en el Tiwanaku. Entonces allá en Mesopotamia queda Marduk, y él pretendía que los dioses, o sea, los seguidores de Enlil, los hijos, los nietos, los bisnietos de Enlil, los dioses, los otros Anunnaki que se quedaron allá, se establecieran y vivieran en Babilonia, que era el centro del poder de Marduk ahí en Mesopotamia. Pero no sucedió así. Él quería que residiendo ellos ahí le dieran legitimidad a su poder, como el comandante en jefe de todos ellos aquí en la tierra. No sucedió así, y los enlilitas decidieron como repartirse en diferentes lugares de la región de Mesopotamia y más allá, hacia Irán y esos lugares que es hoy, hacia Turquía hacia arriba, de Harán hacia arriba, y llevarse sus seguidores. Y sigue diciendo, eso todo fue en el siglo XXI antes de Cristo, que Zecharia Sitchin ve cómo coinciden muchas cosas de ese siglo XXI antes de Cristo y el siglo XXI después de Cristo, que es el que estamos hoy. Se profetizaba, según Nabu, el hijo de Marduk, se profetizaba, ¿no? Se anunciaba una nueva era de paz, de tranquilidad, de prosperidad, bajo el mandato de ese Salvador que iba a llegar, de ese, como se dice en la Biblia, el Emmanuel, el Mesías, que era simplemente Marduk, que iba a tomar el poder, pero nada de eso sucedió. Siguieron las guerras, siguieron las divisiones, aparecieron nuevas religiones, o sea, seguidores de tal y tal Dios le hacían su culto aquí y allá. Y sigue diciendo entonces, ese es el contexto de lo que leíamos anteriormente, y sigue diciendo Sitchin, dice, si las profecías y las expectativas mesiánicas relacionadas con la nueva era del siglo XXI antes de Cristo, o sea, la nueva era, la época en que Marduk comienza a comandar aquí en la tierra como jefe supremo, la nueva era. Si las profecías y las expectativas mesiánicas relacionadas con la nueva era del siglo XXI antes de Cristo nos resultan familiares hoy en día, nos resultan familiares porque hoy en este siglo también siguen apareciendo las llamadas religiones en nombre de ahora de un Dios, no de varios, intentando profetizar que todo se va a acabar, que viene un nuevo tiempo, que Jesús va a volver, que no sé qué y no sé cuánto, que en tal año va a acabar todo y se van a salvar los elegidos. O sea, las mismas expectativas mesiánicas siguen. Las religiones en la cabeza de las personas crean esas falsas expectativas mesiánicas. Entonces sigue diciendo, los gritos de guerra de los siglos posteriores tampoco nos resultarán extraños si en el tercer milenio antes de Cristo los dioses lucharon entre sí utilizando ejércitos de terrestres. En el segundo milenio antes de Cristo los hombres lucharon entre sí en nombre de esos llamados dioses de los Anunnaki. Entonces, primero los dioses iniciaron las guerras, trajeron esa desgracia de Nibiru hacia acá, entre ellos. Entonces llega un momento en que integran al terrestre a sus problemas y a sus guerras, y llega un momento entonces que el terrestre ya hace guerras en nombre de esos señores. Estos señores se retiran de las guerras después que echan a perder todo, contaminan todo el planeta aquí, la superficie en la que vivimos. El peor lugar para vivir es este, porque ellos lo contaminaron todo con sus armas venenosas, radioactivas. Pero eso es la gente que vive debajo de la tierra y dentro de la tierra, porque la tierra es hueca, el planeta es hueco. Crecen más que nosotros, las frutas son grandísimas.
Una uva crece como una manzana dentro de la tierra. Muchos animales se refugiaron dentro de la tierra. Las personas crecen hasta 5 metros de altura. Viven 500 y 600 y mucho más años. Porque aquí encima está todo podrido, contaminado. Desde que nacemos ya estamos contaminados, ¿no? La gente ya con 60 añitos, 80, que no es nada, ya estamos ya viejos, cansados, la piel ya todo arrugada. Es fruto de la contaminación que existe aquí en la superficie del planeta. El peor lugar para vivir, porque ellos los convirtieron en eso. Lo que antes aquí en la superficie habían gigantes que vivían. Hay testimonio, hay esqueletos por donde quiera parte del mundo se encuentran esqueletos de las personas gigantes que vivían acá, de los animales grandísimos, dinosaurios y otros, porque no había esa contaminación. Ellos crearon esas cosas, entonces comenzaron sus guerras ellos, entre ellos, sumaron al terrestre que aprendió a guerrear con ellos, ayudándolos. Ahora los terrestres luchan entre los terrestres mismos, en nombre de esos señores que se les llamaban de dioses. Pero el terrestre va avanzando en conocimiento, en tecnología. Entonces ya desaparecieron los llamados dioses. Pero como dijo Zecharia Sitchin, desaparece una cosa, pero aparece otra. Igual ahora. Desaparecieron los dioses, pero aparece un dios. Sigue el problema de las religiones, ¿no? Manipulando a millones. Ahora es uno, un dios. Y en nombre de ese se siguen haciendo guerras. Los cristianos, los musulmanos, los judíos, siguen haciendo las guerras en nombre cada uno de Dios, dicen, matándose, el terrestre matándose entre él mismo. Seguimos la enseñanza de esta raza de personas que todavía están dentro de nosotros, o sea, no dentro, sino que viven muchos descendientes de estos señores, de esta raza, de los Anunnaki, están viviendo al día de hoy en diferentes continentes. Hay un rasgo que tenían los Anunnaki que los terrestres los reconocían fácilmente. Tenían el cabello blanco, la piel blanquísima, nariz fina y los ojos azules, tan azules como el cielo, que les brillaba. Es un brillo que les salía. Cuidado, que no es una luz como esos vídeos que aparecen ahí con unos señores que abren los ojos y sale una luz, no es nada de eso. Son personas normales, pero que los ojos son un azul tan fuerte que le brillan. Y ya están naciendo niños en África, en diferentes lugares, en Asia y por acá, con unos ojos azulísimos, que usted le nota el brillo. Por ahí hay fotos en YouTube de esos niños que están naciendo. ¿Y cómo le dicen a esos niños? Los que siguen siempre pretendiendo mantenernos en la ignorancia, siguen diciendo, no, que esos son degeneraciones de la pupila, de los ojos, son enfermedades, ¿no? Como se inventaron en la cuestión de los gigantes, no, que son enfermedades, es que él sufría de gigantismo, ¿ves? Todo lo desnaturalizan para desinformarnos, porque no aceptan esa realidad, entonces no la quieren imponer a nosotros, esa incredulidad de ellos, y entonces mienten, negándolo todo. Bueno, eso es enfermedad, eso es gigantismo, o sea, como que eso no era lo normal, y eso era lo normal. Gente grandísima viviendo en esta parte del planeta. Entonces eso pasa con las guerras. Fíjense lo que seguimos viviendo hoy. El terrestre matándose entre terrestres, unos con otros. Y fíjense en qué región se está matando más ahora. Precisamente en la región ahí donde estaban los problemas de los Anunnaki, en Medio Oriente, que muchos estúpidos le llaman Tierra Santa. No tiene nada de santo, todo el planeta es igual, es la misma tierra. Ese es el lenguaje religioso que le quieren imponer a los que tienen mentalidad de ovejas. Tierra Santa, la tierra que más ha matado niños. Israel mandándole bombas
que le da Estados Unidos, que le da Alemania, que le da Inglaterra, que le da Francia, y se la lanzan encima a los palestinos en Gaza y los entierran junto con los edificios donde vivían. Nunca se había matado tantos niños y mujeres en masacre, porque es un ejército preparado de mercenarios, porque el ejército de Israel no es solamente el ejército de Israel, es que hay mercenarios estadounidenses, la mayoría, ucranianos, ingleses, franceses y de otros lugares, contra un pueblo que está desarmado, y es arrasando lo que están, porque quieren el territorio para ellos. Entonces se apoyan en la excusa, no, es que sospechamos que habían 3 del grupo Hamas por ahí en ese hospital, y entonces matamos 200, le mandamos una bomba al hospital porque a lo mejor entre esos muertos se van ellos 3. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que está haciendo Israel en Gaza, apoyado por Estados Unidos y Francia, Inglaterra y Alemania, otros pueblos. Entonces se sigue la situación, y específicamente ahí, en el Medio Oriente. Sigue diciendo Sitchin, a los pocos siglos del inicio de la nueva era de Marduk, quedó claro que no iba a ser fácil la realización de sus profecías de grandeza, de paz, de prosperidad. Curiosamente, la resistencia no provendría tanto de los dioses enlilitas, que ya se habían dispersado en diferentes lugares. Muchos se fueron hacia el Cáucaso, por ahí, después de Turquía, lo que hoy es Rusia, esos lugares, Irán, se expandieron, salieron de Babilonia, salieron de Mesopotamia, los enlilitas. Curiosamente, la resistencia no provendría tanto de los dioses enlilitas dispersos, sino de su propio pueblo, de entre las masas de sus leales adoradores. O sea, la oposición a ese mandato de Marduk, que pretendía una era de paz, de tranquilidad, de armonía entre todos, incluso con los enlilitas, porque los invitó a que vinieran a vivir a Babilonia, nada de eso se dio. Entonces dice Zecharia Sitchin que la mayor resistencia a esos cambios que se esperaban que iban a llegar con Marduk se dieron no por parte de los seguidores de Enlil, que habían perdido el poder, sino por parte de los mismos seguidores de Marduk, en las guerras internas entre ellos. Tuvo que pasar más de un siglo desde el desastre nuclear, 100 años después que lanzaron los ataques nucleares en el Sinaí, en el Mar Muerto, 100 años después de ese hecho. Tuvo que pasar más de un siglo desde el desastre nuclear para que Babilonia, la ciudad de Babilonia, donde tenía Marduk su centro de poder, emergiera en el escenario de la historia. Bajo la primera dinastía, como Babilonia, como un estado, porque Marduk estableció entonces reyes. Pues el primer rey es el que inaugura una dinastía de reyes, ¿no? Entonces los reyes de la primera dinastía, de la segunda dinastía, de la tercera dinastía, se le va a llamar así, de Babilonia, ¿no? Porque fue en Babilonia. Entonces 1000 años después de la catástrofe nuclear, se inaugura en Babilonia, ya como un estado, la primera dinastía. O sea, se elige el primer rey ahí que le rendirá obediencia a Marduk, que tenía su residencia ahí, aquel edificio de 7 pisos, el Esagil, ¿no? Como ya hablamos. Bajo la primera dinastía, como Babilonia, durante aquel intervalo, la recuperación del sur de Mesopotamia, donde estaba la antigua civilización sumeria, el sur de Mesopotamia, se dejó en manos de gobernantes temporales que tuvieron su cuartel general en Isin y posteriormente en Larsa. O sea, ya los reyes de lo que antes fue la gran florecida civilización sumeria y Mesopotamia, ya no eran sumerios. Esos reyes salían de los países del norte, de los países que estaban al otro lado,
como lo que hoy es Irán, por ahí esas regiones, por ahí salían esos nuevos reyes a gobernar en Mesopotamia y en Babilonia. Y instauraron dinastía. Se dejó en manos de gobernantes temporales que tuvieron su cuartel general en Isin y posteriormente en Larsa, ciudades de ahí, de esa región. Sus nombres teofóricos. ¿Qué significa teofórico? Teo es Dios. Entonces, tienen a esa raza como dioses, los terrestres. Entonces le ponen el nombre de uno de esos dioses, de esos Anunnakis, al rey, se le pone el nombre. Por ejemplo, un dictador, vamos a buscar por ejemplo Hitler o Trujillo aquí en Latinoamérica o otro. Entonces aparece un gobernante que en honor a ese señor se pone José Rafael Trujillo Rodríguez. Pues a eso se refiere un nombre teofórico. En este caso no sería con dictadores, sino con llamados dioses. Por eso se le dice teofórico, porque se refiere a lo que se creían, se tenían ellos como que eran dioses. Nombre teofórico. Entonces hubo, por ejemplo, uno que llamó Lipit Ishtar. Ishtar es el nombre de Inanna, una de las Anunnaki, diosas, ¿no? Otro se llamaba Ur-Ninurta, ¿ves? Honrando a Ninurta, un Anunnaki, Dios, entre comillas, ¿no? Otro se llamaba Rin-Sin, honrando al hijo de Enlil, Nagnar-Sin. Otro se llamaba Enlil-Bani, o sea, honrando a Enlil, con su nombre, ¿no? Bani, Enlil-Bani. Y no es nada extraño, hoy sigue igual, con cantores, con actores, con gobernantes, el terrestre sigue con esa costumbre, ¿no? Usted puede ir a cualquier lugar de nuestro continente y va a encontrar los nombres más extraños, que las madres normalmente son las que le ponen esos nombres de cantores, ¿no? José Rafael Michael Jordan, José Augusto Michael Jackson Rodríguez. Es lo mismo, el terrestre sigue con esa costumbre. Eso viene de esa época, para honrar a esos señores importantes de esa raza que el terrestre ve como dioses. Esa costumbre la copiaron los terrestres de ellos, de esos antiguos terrestres. Entonces esos nombres teofóricos hacían gala de sus lealtades enlilitas. Al ponerse el nombre de Lipit Ishtar significa que estaba honraba o seguía a esa mujer Anunnaki que era Inanna o Ishtar en otra lengua. Ur-Ninurta, pues le honraba a Ninurta, seguidor de ese hombre, de Ninurta. Entonces eran todos del clan de Enlil. Estos nombres hacían gala de sus lealtades enlilitas, las lealtades de esos reyes. Mientras que su logro más importante, la restauración del templo de Nippur, exactamente 72 años después del desastre nuclear, nos ofrece otro indicio de cuáles eran sus lealtades, así como de su adherencia a una cuenta zodiacal del tiempo. Los terrestres comenzaron también a relacionarse con esos símbolos espaciales que los Anunnakis crearon, el zodíaco, relacionarse con las constelaciones, que los Anunnakis fue que iniciaron eso, porque ellos eran que tenían la tecnología para poder observar, ubicar las constelaciones en el espacio. El terrestre no tenía esa tecnología para eso. Ellos simplemente siguen la tecnología que los Anunnaki, que ven en esos cuerpos celestes una relación directa con el poder de ellos aquí en la Tierra. Como ya decíamos antes, ¿no? Ellos tenían eso, por ejemplo, la constelación del Toro representaba Enlil. Si el sol salía en la constelación del Toro, pues era el reinado de Enlil. Si salía el sol en la constelación del Cordero, entonces era el tiempo de Marduk.
Y así cada uno de estos grandes jefes, Inanna tenía su constelación, la constelación del Virgo, la constelación de Géminis también. Entonces los terrestres comenzaron a relacionarse con esas cosas a partir de esos conocimientos que le dieron los Anunnaki con esos astros celestiales. Aquellos reyes que no eran, como ya dijimos, babilonios o mesopotámicos, eran los vástagos de habla semita de la familia real de una ciudad-estado llamada Mari, que quedaba en lo que hoy es Siria. Mari, una gran ciudad-estado. Si se echa un vistazo a un mapa en el que figuren las naciones o estados de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, se nos hará evidente que los estados que no eran seguidores de Marduk formaban una formidable garra en torno a la Gran Babilonia, como que las rodeaban, esas ciudades enlilitas. Comenzando por Elán, que estaba más en lo que hoy diríamos es Irán. Entonces, lo que divide a Mesopotamia de Irán es el Golfo Pérsico. Entonces, Elán está ahí, lo que hoy es Irán, que es vecina, eso hay que pasar el Golfo o subir hacia el Golfo Pérsico hacia arriba y pasar a Mesopotamia. Eso era Elán. Incluso de Elán llegaron muchos mercenarios a ayudar a socorrer a Ur cuando estaba siendo atacada, cuando ya la civilización se estaba viniendo abajo, la civilización sumeria. Eran grandes guerreros, entrenados por los enlilitas. Y más arriba, hacia el norte, lo que hoy es el sur de Turquía y norte de Siria, también vivían los hititas, el reino de Acti, que también eran grandes guerreros, y otros pueblos vivían por ahí. Esa ciudad-estado llamada Mari, si se echa un vistazo a un mapa en el que figuren las naciones o estados de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, se nos hará evidente que los estados que no eran seguidores de Marduk formaban una formidable garra en torno a la Gran Babilonia, comenzando por Elán y Gutium en el sureste y el este, respectivamente. Hacia lo que hoy es Irán, por ahí, como ya les dije, por ahí estaba entonces, surgieron grandes imperios, Asiria, en el norte los hititas con Acti, como le dije, allá al norte de Siria y al sur de lo que hoy es Turquía. Asiria, Acti en el norte, y Mari en el curso medio del Éufrates. En la mitad del río Éufrates, ahí floreció esa gran ciudad-estado llamada Mari. Por tanto, estaba prácticamente en Mesopotamia, era como se puede decir hoy, como dice Secharia Sitchin, era la más sumeria de todas estas ciudades que estaban como formando una garra alrededor de Babilonia, que era el centro de Marduk, centro de poder de Marduk. De aquellas ciudades, Mari fue la más sumeria, habiendo llegado incluso a cumplir el papel de capital de Sumer. Llegó a ser capital de Sumer. Recuérdense que antes era Ur, y antes de Ur era Nippur, donde vivía Enlil. También un tiempo fue en Lagash, cerca de Nippur, por ahí, en el centro de Mesopotamia, que era la ciudad donde vivía Ninurta. De Mari también llegó a ser capital, como el centro de la civilización sumeria. Dice, la décima de ellas, la décima capital de Sumeria fue Mari. Función que rotaba entre esa función de ser capital de Sumeria, como que rotaba entre varias ciudades. Un tiempo era esto, otro tiempo era aquello, otro tiempo era aquella allá. Eso significa que rotaba. Función que rotaba entre las principales ciudades de Sumer. Antigua ciudad portuaria, está hablando de Mari, a orilla del río Éufrates, era una importante encrucijada por la que pasaban personas, bienes y culturas, caravanas de comerciantes,
entre Mesopotamia en el este, los países mediterráneos en el oeste, lo que hoy es Palestina, Israel, el Líbano, esos son los países mediterráneos en el oeste. Al oeste de Mesopotamia, que queda en lo que hoy es Irak. En sus monumentos podemos encontrar, quedan restos arqueológicos de esas grandes ciudades como Mari todavía. En sus monumentos podemos encontrar los más finos ejemplos de escritura sumeria, porque la civilización sumeria influenció todas esas grandes ciudades, no solamente en Mesopotamia, sino en todo, más allá. Incluso aquí en América influenció, porque, como ya le dije, en Lili y Ninurta, Nin y Sida vienen de Mesopotamia y de Egipto acá. Entonces la influencia de Mesopotamia, de la gran civilización sumeria, está por acá también. Por eso en la cueva de los Tallos, en el Ecuador, se encontraron grandes placas con escritura cuneiforme, que es la escritura sumeria, que ellos eran, que estaban por acá. Y esos registros acá ellos los guardaron. Y una parte de los registros de lo que los Anunnaki hicieron aquí en América está en la cueva de los Tallos, que todavía están escondidos. Se han robado muchos de esos tesoros escritos, hasta en metal, pero están enterrados. No se ha descubierto ese gran tesoro de las informaciones que dejaron grandes culturas dirigidas por los Anunnaki aquí en América sobre lo que ellos hicieron, como sucedió en Sumeria, ¿no? Que ha encontrado miles y miles de tablillas de arcilla. Y sigue diciendo Sitchin, en sus monumentos podemos encontrar los más finos ejemplos de escritura sumeria, la escritura cuneiforme, y su gigantesco palacio central estaba decorado con murales, la ciudad de Mari, que aún sorprenden por su maestría. Los murales todavía existen en la ciudad de Mari, en lo que hoy es Siria, por ahí, cuyos murales aún sorprenden por su maestría, o sea, una tecnología que tenían. ¿Quién se las enseñó? Los Anunnaki. Murales que sorprenden por su maestría, en los que se honraba a Inanna o Ishtar. En mi libro, dice Zecharia Sitchin, en mi libro titulado Las expediciones de crónica de la Tierra, esas expediciones era que Zecharia Sitchin tenía un grupo de seguidores, mayoría de Estados Unidos, gente adulta, tenía dinero, y se organizaban y decidían ir con Zecharia Sitchin a tal o cual lugar que los invitaba. Vamos a ver las ruinas de la antigua Baalbek ahí en el Líbano. Entonces ese grupo de gente que seguía a Zecharia Sitchin se interesaba por esos temas que él escribía sobre esa raza de gente, sobre esa cultura sumeria. Organizaban ese viaje en Estados Unidos y se iban a visitar la ciudad de Baalbek ahí en el Líbano, o venían aquí a Guatemala o a Honduras y a esos lugares, el sur de México, donde están esas grandes cabezas de los africanos que llegaron aquí, que eran seguidores africanos de Nin y Sida ahí en Mesoamérica. O iban de repente a una expedición a ver las grandes construcciones allá en el Sinaí, en los restos, la tierra quemada, o en diferentes partes del mundo. Ese grupo de gente iba con Zecharia Sitchin a ver la arqueología de lo que él había escrito, o sea, constatar que lo que él había escrito estaba reflejado en la arqueología. Entonces él escribió ese libro con todos esos viajes que hizo con ese grupo de seguidores y amigos, y le tituló Expediciones de Crónicas de la Tierra. Le tituló Zecharia Sitchin ese libro, donde él narra todos esos viajes que él hizo con ese grupo de personas. Dice, en ese libro se puede encontrar un capítulo sobre la ciudad de Mari, ahí en Siria, y sobre mi visita a sus ruinas, a las ruinas de Mari. Y el mismo Zecharia Sitchin dice que él fue allá a las ruinas de la ciudad de Mari.
En su archivo real, compuesto por miles de tablillas, en el archivo real que se descubrió en esa ciudad de Mari, compuesto de miles de tablillas de arcilla, en su archivo real, compuesto por miles de tablillas de arcilla, podemos ver de qué modo Babilonia hizo uso de las riquezas y las conexiones internacionales. Babilonia se convierte entonces en el centro, como en el ombligo del mundo, porque ahí está viviendo el comandante en jefe, que ahora es Marduk, como el centro de todo, y en cierto modo florece esa era de Babilonia, de Marduk. Entonces de esa ciudad sale comercio, salen navegaciones, sale un gran intercambio con otras ciudades grandes y otros reinos. A eso se refiere. Y todos esos proyectos fueron dejados escritos en tablillas. Dice, conexiones internacionales de Mari con otras muchas ciudades estados, para luego traicionarla. Comercializaban esos grandes estados, ciudades o reinos con Mari, como si fueran amigos, pero después hacían complot en contra de la misma Mari, para luego traicionarla, dice Secharia Sitchin. Después de conseguir restaurar del sur de Mesopotamia, gracias al trabajo de los miembros de la familia real de Mari, los reyes de Babilonia, fingiendo deseo de paz y sin mediar, recuérdense que Mari está más al norte de Babilonia, las dos están al lado del Éufrates, pero Babilonia quedaba por acá, más al sur, en Irak, hasta el día de hoy, y más al norte, caminando hacia Siria, pues estaba Mari. Dice entonces que Mari se fingió, o mejor dicho, los reyes de Babilonia. Recuérdense que ya dijimos que la mayor dificultad que tuvo Marduk no vino de los enlilitas, sino de sus propios seguidores, y eso es lo que está hablando aquí ahora. ¿Ve? Dice, los reyes de Babilonia, fingiendo deseo de paz y sin mediar provocación alguna, trataron a Mari como a una enemiga, siendo que ya comercializaban con ella, tenían contacto cultural, y de repente como que se quitaron la máscara y se mostraron como gente que quería realmente conquistar a Mari, no solamente comercializar. ¿Y quién dice hoy eso? Estados Unidos. Va a otro país, en cualquier parte del planeta, comercia con ese país, pero eso no significa que sean amigos. Un día lo puede invadir. Si sube un gobierno que no le gusta a Estados Unidos en ese país, que comercializa con él, ellos lo derruban y lo invaden. Porque esa doctrina es la misma que aplicaban esa gente de los reyes de Babilonia, ¿no? Tenemos intereses, no amigos. Eso es lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos tiene intereses, no amigos. Bobo es el que se cree que Estados Unidos tiene amigos. Ya lo ha demostrado a través de la historia que no tiene amigos, tiene intereses. Hay una mina de oro en su país y llega un presidente y dice, esta mina de oro la vamos a usar para darle fuerza a nuestra moneda, para fortalecer nuestra economía, para no depender tanto del dólar y darle prosperidad a nuestro pueblo. Que hace Estados Unidos con ese país que se relaciona comercialmente con él? Lo invade para derrocar a ese presidente y colocar a otro que le deje llevarse ese oro, como le estaba haciendo. No tiene amigos, no quiere que los países se desarrollen. Tiene intereses. Él primero, él en segundo lugar, en el tercer lugar ellos, los gobiernos estadounidenses. Eso viene ya desde antiguo. Lo hacían los reyes de Babilonia, lo practicaron los reyes de Babilonia con Mari, y otros pueblos hicieron eso también en esa época y después. Tenemos intereses, no amigos. Y muchos idiotas presidenticos de nuestro país, se declaran amigos de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos. No le interesa tenerlo, porque tiene el poder. Decide él solo lo que quiere y lo que no quiere. Frente a eso, ¿qué es lo que
se tiene que tener, si usted es serio y valora lo que usted tiene y valora a su pueblo, tener dignidad, defender su soberanía frente a ella y frente a cualquiera. Tener dignidad, no convertirse en colonia, en lambeplato de los Estados Unidos, esos presidenticos que tenemos por acá, que lo primero que hacen es el embajador de Estados Unidos los llama y van a la embajada a presentársele allá, como que el embajador es el rey del mundo. O son presidentes y el primer viaje que hacen es a Estados Unidos para que lo confirmen ahí. Y para él mostrarle a todos los otros que Estados Unidos los apoya. Eso es falta de dignidad. Y esos presidentes que hacen eso se olvidan que representan a un pueblo, a pueblos que lucharon, derramaron mucha sangre para conseguir su independencia. Se humillan, lamen el trasero de Estados Unidos, pierden la dignidad. Cuento con los dedos los países en nuestro continente que mantienen la dignidad, que quieren ser ellos mismos, no se dejan tratar como patio trasero por Estados Unidos. Y sigue diciendo Sitchin, tras la caída de Mari, dice, Babilonia, fingiendo deseos de paz y sin mediar provocación alguna vez, no hubo motivo de guerra, no hubo casus belli, comercializaban entre ellas y de repente sale Babilonia y se declara enemiga de Mari y la invade. ¿Ven? Tenemos intereses, no amigos. No se descuiden. Babilonia, fingiendo deseo de paz y sin mediar provocación alguna, trataron a Mari como una enemiga. En 1760 a.C., el rey babilonio Hammurabi, famoso por escribir un código de leyes, el código de Hammurabi, que está editado, un libro pequeño, yo lo leí varias veces, editado en español, en varios idiomas, el código de Hammurabi, que no es el más antiguo, miles de años antes que él, ya otros reyes ahí en Mesopotamia habían elaborado códigos de leyes para que sus reinos, sus países se dirigieran, ¿no? Es como hoy diríamos una constitución a nivel moral, de comportamiento, de ética, ¿no? Dice, en 1760 a.C., el rey babilonio Hammurabi atacó, saqueó y destruyó la ciudad de Mari, sus templos y sus palacios. Guerra arrasada, tierra arrasada, sin mediar palabras, sin enviar ninguna ofensa por parte de Mari. Simplemente porque busca sus intereses, Hammurabi de Babilonia. Atacó, saqueó y destruyó Mari, sus templos y sus palacios. Eso me viene a la mente la palabra que decía Hugo Chávez, ¿no? Cuando los europeos con Estados Unidos los amenazaban, y hubo cierta amenaza seria de algunos presidentes estadounidenses que querían realmente invadir. ¿Por qué Venezuela? Porque es la mayor reserva del petróleo del mundo y no la tiene Estados Unidos en sus manos. Y siempre la ha querido tener, y cuando la tenía se le fue, cuando llegaron Chávez y lo que están ahora, se le fue de las manos. La mayor reserva mundial del petróleo. Y ese deseo no se apaga, ese deseo no duerme. Por eso no se pueden descuidar esos pueblos como el venezolano, el nicaragüense, el cubano. No se pueden dormir, porque aquellos enemigos no duermen planeando cómo van a conseguir lo que ellos quieren. Por eso decía Chávez, somos una revolución pacífica porque ganó con votos, pero armada. Ya le compró de una vez armas a Rusia. Porque si se la compran los estadounidenses, cuando no les gusta el presidente de Venezuela, dicen no te vendemos más armas, ni respuesto para esas armas.
ni repuesto para esos tanques de guerra que te vendimos, ni repuesto para esos rifles que te vendimos, ni repuesto para esos aviones de guerra que te vendimos. Entonces tú quedas con un armamento obsoleto y fácilmente te invaden. Por eso fueron inteligentes y le compraron a Rusia, que no pone condiciones, que tiene un armamento más fuerte que el de Estados Unidos, más actual, más moderno. Entonces no fueron bobos los chavistas y Chávez. Por eso les decía, somos pacíficos, pero estamos armados. O sea, si ustedes nos mandan un misil de Estados Unidos, le podemos meter otro en Miami o en Nueva York, tengan cuidado. Ven, eso es importante, porque esa es la actitud que hay que tomar frente a aquel que dice, no tenemos amigos, tenemos intereses. Un día te puede tocar a ti que te caigan encima. Pues no es bueno que tú seas con ellos, si le afectaste sus intereses, ahí no hay amistad, te van a caer encima. La historia es lo que dice eso, no yo. Y sigue diciendo entonces, Hammurabi atacó, saqueó y destruyó Mari, sus templos y sus palacios. Y esto lo hizo según alardeaba Hammurabi en sus anales. El tipo alardeaba de esa destrucción, esa matanza, ese genocidio, esa guerra que emprendió contra Mari sin motivo de guerra ninguno. No fue atacado nunca por Mari. Dice, y alardeaba de eso Hammurabi en sus anales, en sus escritos, en sus archivos que dejó. ¿Cómo van a gloriarse de esos hechos vandálicos, traicioneros, criminales? Y así al día de hoy también hay mucha gente que hace eso y se van a gloriar. Los israelitos, los estadounidenses le meten un misil a un tipo y lo matan y salen en el periódico a primera plana. Sí, lo hicimos. Quitamos de en medio a fulano, a fulana, bombardeamos tal localidad, tal. Eso es lo que hacen ellos, la OTAN. Bombardeamos a Yugoslavia, no importa que mueran miles de inocentes, no importa. O a Gaza. Alardean de ser criminales de guerra. O el de Israel matando más niños que lo que se ha matado a través de la historia. Y lo alardean, ¿no? No, a partir de los 4 años ya son seguidores de Hamas, hay que matarlos. Y como siempre mienten, porque matan a bebés dentro del hospital, mandan la bomba al hospital y matan a los bebés que no tienen ni 4 años todavía, porque son mentirosos. Mentira como política de Estado. Entonces Hammurabi alardeaba de eso que hizo con Mari en sus anales, en sus archivos. Dice, y en nombre de qué hizo Hammurabi eso, a través del poderío de Marduk, con el apoyo de Marduk. Recuérdense que muchos de los Anunnaki llegaron a darle armas a algunos reyes para que guerrearan con otros. Le dieron la tecnología que solo ellos tenían, no se la compartían al terrestre, con el terrestre, la tenían ellos, se la daban a fulano de tal. Por eso se sigue haciendo hoy. ¿Quién le dio las armas químicas a Saddam Hussein para que atacara a Irán? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania le dieron las armas químicas, y Saddam Hussein se la lanzó a los iranianos, mató miles con esas armas químicas. Y después, ¿qué pasó con Saddam Hussein? Que los que eran amigos de él lo invadieron. Estados Unidos y sus aliados los invadieron. Y antes le habían dado las armas para que atacara a Irán, armas químicas. Y después lo acusaron de que tenía armas de destrucción masiva, la misma que ellos les dieron, que se la habían quitado. Porque llegó el tiempo de él, le cayeron encima a él, ¿ves? Como lo ahorcaron. Digo, no tienen amigos. Es la historia que dice eso, no soy yo, esa es la historia de esa gente. Cuídate cuando esa gente te alabe y te diga, eso es un buen presidente, un presidente amigo. Asústate cuando digan eso de ti. Tras la caída de Mari, los jefes de las tierras del mar, o sea, las regiones pantanosas de Sumer, que bordeaban el mar inferior, o sea, el Golfo Pérsico, que está ahí entre Irak e Irán,
El mar inferior se le llamaba eso en esa época, el mar inferior al Golfo Pérsico. Es decir, el Golfo Pérsico llevaron a cabo numerosas incursiones hacia el norte, tomando de vez en cuando el control de la ciudad sagrada de Nippur, donde una vez vivió Enlil, y era el centro del poder, el ombligo de la tierra, porque ahí estaba él como comandante en jefe de aquí en la tierra. Tenía su centro de poder ahí. Entonces fue invadida, ¿ves? Miles de años después. Que tenía como una ciudad sagrada, como un Vaticano hoy, ¿no? Fue invadida. La ciudad sagrada de Nippur. Pero estas no eran más que conquistas temporales, mientras que Hammurabi tenía la certeza de que con la conquista de Mari completaba la victoria política y religiosa de Babilonia sobre el antiguo Sumer. Y Akkad, bueno, Akkad, que estuvo ahí en el sur de Sumeria, que fueron las dos grandes ciudades-estados que conformaron el poderío de la civilización sumeria, Akkad y Sumeria. Entonces, dice que Hammurabi, invadiendo a Mari, destruyéndola, él pensaba que había completado ya la grandeza, la conquista en la grandeza de la antigua Sumeria y Akkad, el imperio Sumeria y Akkad. La dinastía a la cual pertenecía Hammurabi, que los expertos denominan la primera dinastía de Babilonia, que fue el primer rey, entonces inaugura la primera dinastía, ¿no? Sus seguidores, sus familiares. La primera dinastía de Babilonia tuvo sus inicios un siglo antes de él, de ese rey Hammurabi, y se perpetuó a través de sus descendientes durante otros 2 siglos, 200 años de reinado de esa dinastía, más de 2. En aquellos tiempos turbulentos, esto fue ciertamente un logro. Los historiadores y los teólogos, ¿saben quiénes son los teólogos? Teo es Dios, ya dijimos eso, hace referencia a dioses o a Dios. Y luego es el que estudia, el estudio de los dioses, los teólogos, los que estudian a Dios o los dioses, estudian la Biblia y otros libros sagrados, son los teólogos. Por eso los sacerdotes y los pastores hacen cursos de teología, ¿no? Para estudiar la Biblia y otros libros llamados sagrados, ¿no? Los historiadores y los teólogos coinciden en que en 1760 a.C., recuérdense que fue esa época que Hammurabi invadió a Mari, Hammurabi, que se denominó a sí mismo como rey de las 4 regiones, recuerdan aquellas 4 regiones que habían fundado los Anunnaki, todo el territorio de Mesopotamia hasta por acá cerca de Egipto, el Sinaí, eso, ya ellos lo tienen eso como el territorio anterior grande. Entonces invadir todos esos territorios para ellos era el gran logro, ¿no? Las 4 regiones. Ellos pensaban que eso era el mundo. Conquistaban todos esos territorios del Medio Oriente ahí, y allá se consideraban, yo soy el rey del mundo. Y era simplemente esa región. Por aquí eso no había nada. Ni en África, ni Asia, hacia allá. Hammurabi se denominó a sí mismo rey de las 4 regiones. Puso a Babilonia en el mapa del mundo con la fundación de la religión estelar de Marduk. Recuérdense que Marduk fue el primero, como ya les dije, que se autodenominó Dios. Después del diluvio fue que surgieron eso que llamamos religiones. Marduk se autodenominó como Dios. Y Nana se autodenominó como diosa y prometía que la resurrección de los muertos, mentira, era falso. Y Marduk prometía la vida eterna, que también era falso, porque él mismo murió de viejo ahí en Babilonia, en su propia ciudad, en su templo. Cuando Alejandro Magno llegó, que era hijo de él, con la mujer del rey Filipo de Macedonia, ya encontró a su papá, ya estaba muerto, y los sumos sacerdotes le dijeron, no, ya él murió, pero no entres a la tumba, porque tenía una protección radioactiva.
Todo el que llegaba cerca moría de cáncer. Entonces, él fue quien fundó, como ya le dije, esa religión. Primero se llama religión estelar porque se basaba en las observaciones que hacían los servidores de él, que se llamaban los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote en los tiempos de Mesopotamia, señores, no es como ahora. El sacerdote y el sumo sacerdote eran simplemente servidores de esos llamados dioses, servidores, los principales servidores de ellos. Le hacían todo, no tenía nada de sagrado ni nada, como se ven hoy, como la gente ve hoy a esos pastores y sacerdotes y cosas. Sumos sacerdotes y sacerdotes eran servidores de esos señores, tenidos como dioses falsamente. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin que una vez establecida la supremacía política y militar de Babilonia, ¿cómo fue que se estableció? Pues ya lo vimos. Invadió una ciudad que no lo había provocado militarmente y la masacró y la arrasó para obtener la supremacía política. Eso se sigue haciendo hoy. Una vez vienen como que entonces ven como el terrestre siguiendo a estos señores, Anunnaki, utiliza la guerra, la destrucción, la matanza, los genocidios para mostrar su superioridad, su supremacía. ¿Ven lo mismo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? Le mandó 2 bombas atómicas a 2 pueblos de Japón que ya prácticamente estaba rendido. Japón se había rendido. Pero para demostrarle a Rusia que ellos tenían el poder después de la Guerra Mundial, le mandó 2 bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Aquí mató a los civiles, todos que estaban ahí en la ciudad. No se importó con nada. Le quiere mostrar su supremacía política y militar. Yo soy quien mando. Y tiene que ser deshecho de esa manera, masacrando, cometiendo genocidio. Pues así es que lo hacen. Ya viene desde antiguo. Una vez establecida la supremacía política y militar de Babilonia, llegó el momento de reafirmar y engrandecer su dominio religioso. Ahora viene el trabajo ideológico para seguir controlando, seguir con la supremacía, no solamente militar, económica, política. Se necesita la supremacía ideológica. ¿Qué está pasando en Ucrania? Que Estados Unidos y algunos países europeos que lo apoyan están haciendo lo mismo. Queremos la supremacía ideológica en Ucrania, por eso están desterrando todo lo que tenga que ver con Rusia y le ordenan al muñeco que está ahí, a Zelensky, que elimine todos los símbolos de Rusia, derribe estatuas, quite el idioma ruso de las escuelas para que los niños no aprendan ruso, aprendan el ucraniano de pequeño. O sea, un trabajo cultural planeado, porque eso le quita la raíz a ese pueblo y para ello meterle la raíz de Occidente. El trabajo sigue hasta el día de hoy. El dominio religioso, quemando las iglesias que dependían del primado de Rusia ahí en Ucrania, la queman. Expulsaron a muchos de ellos, la han cerrado. Ahora es nacionalista, Iglesia Nacional de Ucrania. El trabajo ideológico es importantísimo. Por eso los gobiernos de derecha y de ultraderecha en muchos lugares aquí en América Latina, desde que agarran el poder, inmediatamente 0 dinero para el Ministerio de Cultura. Y ahí comienza el trabajo ideológico, metiendo la cultura de estadounidense. ¿A través de qué? De la educación, de profesores entrenados para eso, para que vayan quitándole la cultura a la gente y la gente piense con la mente estadounidense. Ya no celebre su fiesta patronal o su fiesta patria, ahora celebran Halloween. Y eso se va apareciendo como normal, porque una generación de niños que va practicando eso y cuando crece pues lo tiene como normal, como su cultura. Y el trabajo cultural continúa hasta el día de hoy, viene ya desde antiguo, ven, a través de qué, de las religiones, lo mismo que hicieron los que vinieron aquí en la época colonial, España, Europa, Portugal, Inglaterra, Francia, matar la ideología de la cultura de los indígenas de aquí,
agarraban a todos los niños, los sacerdotes, en los conventos, los reunían ahí, comenzaban a adoctrinarlos. Estos son los indígenas del futuro. Por eso es que al día de hoy usted habla con un indígena de muchos pueblos de América Latina y tú le dices, mira, tus antepasados navegaron hasta Sumeria. Dice, ¿qué disparate tú estás hablando? Porque esa gente, esos indígenas de hoy tienen el legado cultural que le dejaron los españoles y los portugueses en la cabeza. Le mataron su cultura, sus recuerdos, sus memorias, y los invasores le enseñaron que eso es leyenda, que esas son leyendas, que eso son mitologías, que eso no existió realmente. Es el trabajo que hacen esa gente, los conquistadores, para ganarse al pueblo completamente, ganarse la mente de la gente, la televisión, la religión, todo eso. Sigue el trabajo hasta el día de hoy. Ustedes no ven que siempre en el planeta ha existido gente hombre que le gusta a hombre, mujer que le gusta a mujer. ¿Por qué hoy tanto énfasis en la cuestión de los homosexuales? Y en la televisión y en los programas por aquí, para allá, en la prensa, en las redes sociales, todo, donde quiera gay, por aquí, para allá. Esa gente existía antes, porque hoy están con tanta noticiándolos tanto. Es un plan de Estados Unidos. Y ahí le metemos, vamos a hablar entonces de los derechos de esta gente. Y ya están en la política. Y siempre han estado, pero ¿por qué ahora tanto énfasis en ese tipo de personas? Eso son políticas imperiales, señores. Así hizo Roma. Con la historia, cuando uno lee la historia, uno se sorprende lo que está pasando hoy. Nada lo sorprende, porque ya se han repetido. Por eso es que Zecharia Sitchin está haciendo la comparación cierta entre el siglo XXI antes de Cristo, lo que se hacía, y lo que se sigue haciendo hoy, siglo XXI después de Cristo. Una vez establecida la supremacía política y militar de Babilonia, acuérdense de qué manera la estableció: matando, cometiendo genocidio, invadiendo, sin provocación militar ninguna, solo para mostrar su poderío. Una vez establecida la supremacía política y militar de Babilonia, llegó el momento de reafirmar y engrandecer su dominio religioso. En una ciudad cuyo esplendor fue ensalzado en la Biblia se habla de la grandeza de Babilonia, ¿no? Los jardines de Babilonia, y cuyos jardines se consideraron una de las maravillas del mundo antiguo. El recinto sagrado con el sigurat o templo de Marduk, llamado el Esagil, en su centro, estaba rodeado de murallas con pórticos bien custodiados en el interior. En el interior se dispusieron avenidas procesionales para las ceremonias religiosas. Hasta el día de hoy en Babilonia siguen celebrando esas grandes procesiones en honor a Marduk. Hasta el día de hoy. Mucha gente que participa en esas celebraciones religiosas. El Akitu en Irak se celebra todavía en Babilonia en honor a Marduk. Todo eso se preparó, las avenidas preparadas para eso, la estructura preparada para servir a la ideología religiosa. El Esagil o templo de Marduk estaba rodeado de murallas con pórticos bien custodiados. En el interior se dispusieron avenidas procesionales, para hacer procesiones por ahí, en esa gran avenida, como hacen las iglesias hoy en la procesión del Vía Cruz. Toman una avenida, un camino que es especialmente para eso, las ceremonias religiosas, y se construyeron santuarios para otros dioses que Marduk esperaba que se convertirían en sus huéspedes voluntarios. Pero no sucedió así, porque aquellos decidieron no vamos a otro lugar, no lo vamos a justificar con nuestra presencia.
Cuando los arqueólogos excavaron Babilonia, no solo se encontraron con los restos de la ciudad, sino también con tablillas arquitectónicas, con las descripciones y la planificación de la ciudad. Un trabajo arquitectónico. ¿Quién le enseñó el trabajo arquitectónico a los terrestres para construir esos templos, esas avenidas en Babilonia? Los Anunnaki, Marduk y su gente. Ellos eran que tenían esa tecnología. Le enseñaron al terrestre a construir ciudades, pirámides de piedra, que todavía están hasta el día de hoy. Y la planificación de la ciudad, aunque muchas de las construcciones eran restos de épocas posteriores, la concepción del artista del centro del recinto sagrado nos da una buena idea de la magnificencia del cuartel general de Marduk en Babilonia, su residencia llamada el Esagil. Era como un Vaticano, ¿no? Porque él era el centro de toda la religión, el Dios Marduk, ¿no? Era como un Vaticano. El recinto sagrado estaba atestado con un impresionante surtido de servidores. ¿Quién eran los servidores del templo del Dios Marduk? Los sacerdotes y sumos sacerdotes eran simples servidores. Eso era lo que eran ya se lo dije, lo que eran un sumo sacerdote y un sacerdote en las religiones antiguas, simplemente un servidor de esta raza de gente. Eran servidores a los que se le daban ciertos privilegios en relación al populacho, ¿no? Ciertos conocimientos, por ejemplo, que el pueblo no tenía, se le daba a estos servidores. Eran simples servidores. En la parte más baja de este Sahil, en la parte más baja de la jerarquía de estos sacerdotes y sumos sacerdotes estaba el personal de servicio, los Abalu, en lengua sumeria se le llamaba a este grupo de gente, o conserjes. Bien, porque el servicio viene de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, sumos sacerdotes, después, como están, el sacristán, después está el diácono, y después están los monaguillos, los servidores del altar en la misa. Esas categorías vienen de esta gente que lo inventaron todo eso. Sumos sacerdotes, los empleados, el limpiador de la casa, el que hace la ropa, el que mata a los animales. Esos eran simples servidores. En la parte más baja de esta jerarquía estaba el personal de servicio, llamado los Abalu, conserjes en español, que limpiaban y barrían el templo y los edificios adyacentes, proporcionaban las herramientas y los utensilios que los otros sacerdotes requerían y se encargaban de los suministros generales y el almacenamiento, alimento y otras cosas, salvo del hilo de la lana, que se le confiaba solo a los sacerdotes llamados Shuuru en la lengua sumeria. Otros sacerdotes de un rango especial como los Mushipu y los Mulilu llevaban a cabo servicios de purificación ritual, salvo de aquellas purificaciones para las que se requería un Muslahu, que eran los que se ocupaban de las plagas de serpientes en esa región. Habían plagas de serpientes. Recuerden que esa región están cerca de los pantanos. Vamos a dejarlo por acá. Esos personajes que servían en el templo de Marduk. En la próxima entonces continuamos con esta lectura del libro de Zecharia Sitchin llamado El final de los tiempos. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.